¿Habrá premios para las mejores ideas? Pues vaya que pregunta que tienen los alumnos, porque yo tendría que decirles que no va a haber premios, tampoco se les va a cobrar, porque menudo premio va a llevarse ya un alumno con esto, y por una razón, y por razón porque no tiene ningún mérito. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre el de respirar. Es decir, lo que tiene mérito no es respirar, es el querer vivir sin respirar. Eso tiene mucho mérito, no tiene futuro, pero tiene mucho mérito. Pasa como con la innovación. El hacer la innovación carece de mérito. Lo que tiene mucho mérito es querer vivir sin innovar, aunque no tiene menos futuro. Entonces, que uno quiera aprovecharse de las oportunidades del mundo, digamos, y estar en el mundo aportando, haciendo, creando empresas, generando incluso su propio empleo y alguno más, etcétera, eso no debiera de ser meritorio, debe ser como una necesidad natural, como el respirar. Lo que tiene mérito es querer estar en el mundo, pues sin hacer nada, siendo alimentado. Yo no sé si eso tendrá futuro o no, seguramente no. Yo en todo caso, el plan no está para eso. Entonces, prefiero darle este tipo de respuesta para hacer reaccionar al alumno quizá, porque aquí muchas veces nos movemos si hay una cultura de premio. Pues no, si el premio es ya el hacerlo, y el hacerlo pues es nuestra obligación, porque si tenemos lucidez y tenemos ganas y tenemos ayuda para armar, para recorrer el futuro, digamos, y explorar sus posibilidades, pues para eso hemos nacido, para adentrarnos en el futuro con el riesgo que comporta. No hemos nacido para ser zombies o para estar blindados en un despacho. Cuando una sociedad quiere ser funcionaria, sus jóvenes, pues es una sociedad poco brillante, porque el ser humano ha nacido para no ser funcionario. El ser humano ha nacido para tropezar en la misma piedra y en todas las piedras, porque eso es lo que obliga al explorar caminos nuevos. El estar siempre pues con esa, y por contra tiene los beneficios asociados a el descubrir y el descubrir por ese terreno inexplorado que aparece. Por tanto, de entrada yo le aconsejaré al vicerrector, al señor Mora, que no ponga premios, aunque obviamente habrá premios, me imagino, porque siempre hay instituciones, los empresarios, etcétera, que ponen premios y podrá uno presentarse ahí, o sí presentar también pues a trabajo y a ámbitos internacionales, etcétera, etcétera, evidentemente.